Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Merit Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. Definitivamente, yo creo que el sacrificio tiene mucho que ver con el éxito. Un saludo para todos los que nos escuchan en otro episodio más de Caras del Éxito, un podcast de estudiantes para estudiantes, con el objetivo de demostrar que se pueden lograr cosas en esta vida, pese a las diferentes cosas que como hispanos nosotros podemos encontrar en el camino de nuestra vida educativa. El día de hoy tenemos a una persona que digamos como que es el ícono. Es una persona que ha mezclado tantas cosas en su profesión, que está en comunicaciones, está en negocios, tal vez más en el futuro leyes, pero al mismo tiempo ha tocado percusión, ha vivido en diferentes partes del mundo y es un privilegio para mí presentar a Roy Bosch. Gracias por acompañarnos. Gracias, Diego, un placer. Bueno, entonces cuéntanos, Roy, ¿de dónde eres? Yo soy originalmente de Caracas, Venezuela. Ahí viví, me nací, hasta que cumplí 11 años y luego mis padres se mudaron a Estados Unidos y viví aquí un buen tiempo, ¿no? Y adicionalmente, después que me casé, viví en Perú 10 años y ahora tengo 2 años nuevamente aquí en Estados Unidos, ¿no? En Salt Lake City. ¡Wow! Una historia, pues, diferentes lugares, diferentes culturas. Creo que ya llegaremos a esa parte. Y cuéntame, ¿qué estás estudiando aquí en BYU? Actualmente estoy terminando una maestría en comunicaciones, ¿no? Se llama Mass Communications o comunicación masiva. Y adicionalmente a eso estoy también ya por la mitad de maestría en administración pública o conocido como el MPA, que es parte de la Escuela de Negocios de aquí de BYU. Wow, esos son temas tan diferentes que también se pueden acoplar juntos, que se pueden conectar. Pero cuenta un poco más, ahora más como Roy, más como la persona que es como más abierta, más divertida. ¿Qué te llevó a tocar percusión? La música siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? Desde pequeño, incluso mis padres, ellos estaban encargados de un negocio donde vendían discos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los discos de 90 y 45 minutos, ¿no? Esos los L de vinil. Entonces ellos administraban ese negocio y siempre escuché todo tipo de música, ¿no? Desde rock hasta jazz, salsa, todos los géneros musicales básicamente. Entonces siempre estuve expuesto desde muy pequeño a la música. Entonces quizás por eso de alguna manera nació en mí el deseo de tocar percusión. Interesante. Entonces, cuando tú tocas percusión ahora con tu banda, ¿tú preferirías tocar cumbia, salsa, bachata, rock? ¿Cómo es la movida? Me gusta mucho la salsa, definitivamente ese es uno de mis preferidos, ¿no? Pero también me gusta mucho el R&B, ¿no? Entonces me gusta mezclar, fusionar mucho la música, por ejemplo, una salsa reggae o algo así, a lo cual sabemos que ya tiene años incursionándose de esa manera, ya que tú puedes fusionar la música y crear ritmos y sonidos nuevos. Entonces, eso siempre ha sido algo muy, muy especial, poder participar en ese tipo de proyectos. Interesante. Ahora, cuando tú tocas los timbales, ¿tú te imaginas ahí tú mismo siendo un Tito Puentes en pleno concierto? Bueno, no tanto, pero sí me gusta mucho el instrumento y de hecho hay artistas a los cuales siempre he admirado. Tito Puentes no tuve la oportunidad de conocerlo, pero por ejemplo Luisito Quintero, que es también venezolano, que es muy conocido, ha sido el timbalero para Marc Anthony, por ejemplo, ha tocado, ha grabado muchos temas con él y otros artistas, ¿no? Entonces, básicamente hay otro que se llama Robert Vilera, ¿no? A lo cual ha tocado con Sergio George, es el que hace la banda. Y de hecho, en realidad, él es el que ha tocado más con Marc Anthony que cualquier otro, pero esos son timbaleros muy conocidos y que tienen muchísimo talento y siempre uno admira, ¿no? Ese nivel. Claro, definitivamente. Y salsa, que es un ritmo muchas veces muy difícil de seguir. Cada instrumento tiene lo suyo y muchas veces sale un solo inesperado para improvisar o para soñar, pero es toda
Una maravilla. En fin, de todos los lugares que tú has visitado, todos los lugares donde tú has vivido, ¿cuál es esa tradición hispana favorita? Bueno, siempre me ha encantado mucho la Navidad. La Navidad es un momento muy especial. En mi caso, la Navidad en Venezuela se trata es como un festejo, ¿no? Y dura básicamente la preparación como 3 meses. Entonces, nosotros hacemos hallacas, que es como una especie de tamal, pero tiene, digamos, muchísimos ingredientes, ¿no? Y también se aprovecha como para pintar la casa, participar de diferentes actividades con la familia. Entonces, es un momento donde tienes la oportunidad de compartir muchísimo en familia. Ese es el foco, ¿no? de la Navidad para nosotros. Y la verdad que he vivido en otros lugares y es muy bonito, pero nunca he experimentado la Navidad de esa forma nuevamente, ¿no? Entonces me gusta esa parte de la cultura y, o sea, es quizás el momento más especial, ¿no? Culturalmente hablando para mí. Pero hay lugares, sitios o, digamos, otras tradiciones que son muy especiales también. Claro, me imagino. Y es lindo que pueda resaltar la Navidad porque es un momento familiar, que eso representa mucho la cultura hispana en sí. Ahora, un poco yendo más a lo que es la parte académica, ¿cómo haces tú para organizarte? Porque tienes una banda, tienes obviamente responsabilidades aquí en la universidad. Además de eso, creo que tienes un internship también, una familia. ¿Cómo haces para equilibrar todo eso, organizar tu tiempo y poner tu atención en todo lo que es importante? Como el pulpo, ¿no? Sí, es muy difícil, la verdad, hacer todo eso. Sin embargo, hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. En lo personal, ya habiendo vivido en diferentes países y también teniendo la posibilidad de trabajar en diferentes países, he visto que tenemos grandes desafíos, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Y creo que es nuestra responsabilidad aprovechar esas oportunidades. Entonces, sí, a veces vienen juntas. Entonces, bueno, hay que hacer lo mejor posible. En el caso mío, me preguntabas, mi pasatiempo, por ejemplo, la parte de la música, definitivamente no dejo que eso de alguna forma vaya a afectar de manera negativa a mi familia o también los estudios o el trabajo. Entonces, lo hago de manera responsable, siempre viéndolo más bien como si termino bien mi trabajo, mis estudios y la familia está bien, digamos, es como una recompensa poder utilizar la música. También he visto que cuando me enfoco un poquito más en la música, de alguna forma fluyen mejor las ideas, incluso en la parte académica. Entonces creo que hay personas que, por ejemplo, tienen un deporte o el arte, se dedican a algo. Creo que eso es un balance que necesitas para que tus ideas fluyan de una mejor forma y tu creatividad siempre esté intacta. Entonces he visto que he estado mejor, menos estrés, ¿no? Ha sido muy bonita la oportunidad de hacer música de nuevo. Además que lo había dejado por un tiempo. Entonces ahora el poder retomarlo, la verdad que ha sido muy gratificante. Y el balanceo en cuanto al asunto de los estudios, bueno, es ponerle el tiempo que necesitas, ¿no? Hay cursos que requieren más tiempo que otros, pero realmente hago un gran esfuerzo por dar lo mejor, ¿no? Y buscar ayuda. Siempre es bueno preguntarle a otras personas que saben más que tú. Creo que eso es una cualidad que todos debemos desarrollar. Creo que al preguntar, reunirte con personas que saben, que ya han pasado por eso o que simplemente tienen más habilidades, hacen que de alguna manera tú también puedas empezar a subir tu nivel y mejorar. Entonces, de hecho que ha sido algo que lo he hecho todo este tiempo, ¿no? Ya tengo como 2 años estudiando aquí en BYU y en las maestrías y me he enfocado en hacer amistades y también yo dar de mi servicio, de mis habilidades, digamos, si no entienden algún concepto, también poder compartir eso. Entonces, me he enfocado mucho en ese aspecto, en la parte académica. Y la familia, bueno, siempre hay que tener la esposa y los niños contentos, ¿no? Yo creo que con eso uno tiene la posibilidad de también hacer muchas otras cosas. Entonces, definitivamente tomar el tiempo para eso, ¿no? No sé, los sábados trato de no hacer tareas, solamente me dedico a sus actividades, hacer deporte, etcétera, con ellos. Wow, todo un tema complejo, pero cada caso cada familia con lo suyo. Y me encanta que puedas equilibrar eso y que puedas ponerle prioridad
lo que es importante, la familia, los estudios. Y cuéntame, ¿qué consejo le darías a esos estudiantes que están pensando y como que están todavía dudosos de hacer un posgrado o no hacerlo, o trabajar, no trabajar? ¿Qué sería esa recomendación que le dirías a los futuros estudiantes de posgrado? Existen muchos aspectos a considerar, en especial dónde te encuentras en tu vida, en qué etapa. Entonces muchas veces realmente no es el momento para ti en hacerlo, ¿no? Pero eso lo tienes que decidir en cuanto a qué recursos tienes, ¿no? El tema de las deudas, por ejemplo, en el caso mío, realmente he tocado todas las puertas para encontrar becas y utilizar ahorros y en realidad no tratar de tener algún tipo de deuda en cuanto al tema de estudios, pero bueno, cada persona lo evalúa. Definitivamente también si ves que en tu vida estás en un punto que piensas que estás estancado, que quizás teniendo una capacidad, preguntando, siempre hay que buscar mentors y que los mentors te ayuden a ver más allá, porque a veces uno está, digamos, en un lugar donde no puedes ver que en realidad solamente necesitabas ajustar algunas habilidades blandas o qué sé yo, y con eso ya te permite crecer. Pero en otras oportunidades sí, realmente necesitas más estudios. En el caso mío, creo que necesitaba un poquito de todo. Entonces aproveché y busqué la posibilidad de estudiar una maestría y no me arrepiento, ¿no? Siempre el estudiar ha sido algo que suma en mi vida en todos los aspectos, ¿no? Entonces, siempre el consejo es evaluar bien, preguntar a los mentors si es algo que tú realmente necesitas para tu profesión o si vas a cambiar de profesión, cuál es la mejor opción para ti, ¿no? Entonces, a veces también hay certificaciones, hay otro tipo de cosas que te pueden ayudar. Pero nuevamente, yo creo que el sentarse bien con la cabeza fría, viendo tus posibilidades, pero si hay, bueno, hay que darle, ¿no? O sea, nunca he visto que ha pasado algo negativo por estudiar más, ¿no? Así que siempre ha sumado en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y creo que, regresando a una de las cosas que también el balanceo con la parte de la iglesia, creo que es importante estudiar, pero también dedicarle un tiempo a servir al Señor, ¿no? De diferentes capacidades, ya sea un llamamiento, eres parte de un comité. Eso ayuda muchísimo también en este sentido de aprender, ¿no? Porque aprendemos mediante el estudio, pero también mediante la fe, y al hacerlo nos da la capacidad a nuestro intelectual. Básicamente es como darle un turbo, ¿no? Y de alguna manera tienes la capacidad de hacer cosas que ni te imaginabas, o aprender cosas que antes ni pensabas que tenías la capacidad de aprender. Entonces, al menos yo he tenido esa oportunidad, encontrando ese balance a la cual hemos conversado, pero también enfocándonos de alguna manera en estudiar algo que realmente te guste, ¿no? Creo que debes evaluar si eres bueno en algo, ponderar eso, ¿no? Ponerlo en una balanza y que te guste, porque si estudias algo que no te gusta, entonces a la final no le vas a dar el todo, ¿no? Entonces, después puedes terminar quizás no con el resultado esperado. No, totalmente de acuerdo. Y me encanta eso que resaltaste acerca de conseguir mentores, de buscar tener conexiones y tocar puertas. Obviamente es un tema complejo porque eso te manda energía, pero siempre es un tema que te da, no sé, como te hace sentir bien contento, lleno con uno mismo, porque logras aprender más. Y no, obviamente después de cada conversación con un mentor no tienes un título que diga terminé de conversar con tal doctor o con tal profesor o con tal amigo, pero muchas veces son esas conversaciones que te cambian la vida. Y ahora me encantaría hacerte una pregunta con respecto a lo que estás tú estudiando o tu investigación en sí. Y yo creo que esta conversación siempre la he tenido con muchos amigos que son millennials y Gen Z. Eso de llegar a ser un youtuber, influencer, alguien que esté al pendiente de las redes sociales. Tú estás estudiando ahorita los influencers y me encantaría saber, según lo que tú has estudiado a los influencers, ¿hay algún patrón, alguna secuencia de pasos en la cual uno debe seguir para poder ser un influencer? Uno de los grandes desafíos que tienen los influencers hoy en día es poder transmitir un mensaje a las masas, pero de manera personalizada. Se escucha un poco raro, pero es lo que hace, por ejemplo, Netflix. O sea, es decir, existe una plataforma donde tú puedes ver un show, eliges ver ese show y obviamente hay un algoritmo que automáticamente te hace llegar sugerencias de cosas parecidas, ¿no? Y es como que él empieza a personalizar la experiencia para ti.
De la misma forma, es uno de los grandes desafíos que tienen los influencers, ¿no? Es cómo hago llegar de una manera auténtica este mensaje. O que no se vea como que simplemente estoy vendiendo un producto, o que uso este producto porque me están pagando o porque me lo están regalando. Veo que eso es uno de los grandes desafíos, y creo que aquellos que realmente son fieles a su público y estudian a su público son los que empiezan a tener más éxito, porque se percibe el mensaje como auténtico. Y obviamente al percibirlo de esa forma, empieza a haber por parte de la persona confianza. Entonces empiezan a confiar en esa persona, y empiezan a confiar en lo que dicen, en lo que utilizan. Y es una forma muy persuasiva de trabajar. Y he visto realmente que esos son los que de alguna forma tienen éxito, ¿no? Y sí, algunos también que cuentan mucho o dan un espacio a su vida personal. Eso también de alguna forma le da pie a que ellos puedan lograr un alcance mayor en cuanto a cantidad de vistas o likes o qué sé yo, las publicaciones que ellos hacen. Interesante. Ahora, en mi experiencia, que no es mucha, de lo que consumo yo de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter y de TikTok, no hay muchos baby boomers, no hay muchas generaciones X que están envueltas en ese tema de ser influencers, pero más que todo son jóvenes, incluso gente que es menor de 18 años. ¿Hay algún, digamos, como que una relación entre el tema de edades con respecto a influencers? Es una buena pregunta, porque lo que pasa es que, digamos, las redes en este sentido, estas plataformas son más nuevas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la música, hay artistas que obviamente han vendido miles y miles de copias, ¿no? De CDs, ¿no? Pero hoy en día ya no funciona de esa forma, sino ya depende de cuántas reproducciones has tenido en Instagram, en YouTube, etcétera. Entonces, simplemente es un tema de generación, ¿no? Hay algunos que se han logrado posicionar, pero es más difícil para las personas mayores, digamos, ¿no? De tener esa misma imagen. He visto algunos que lo han hecho, han logrado hacerlo, pero es mucho trabajo, ¿no? Y es también quizás a veces cambiar tu estrategia para llegar a esa audiencia. Pero sí se puede, ¿no? Solo que es un poquito más complicado. No, claro, definitivamente. Y luego escuchar a cada una de las personas que consume, digamos, esa información y hacer un estudio, todo eso es complejo. Y yo creo que algunos influencers también tienen alguna otra persona que les ayuda con las redes sociales, hacer los estudios y eso, ¿cierto? Sí, normalmente hay un especialista que se encarga, ¿no? Digamos, de marketing o de imagen, ¿no? De mercadeo. Y esta persona estudia incluso a qué hora del día debería de publicar esta foto o este pequeño video, o si el video debe ser de 30 o 60 segundos. Todo eso, digamos, tiene una estrategia, y al evaluar también la audiencia, hace que puedas personalizar tu material para ellos, para que lo puedan consumir, y puedas tener de esa forma la mayor cantidad de vistas y likes, ¿no? Me imagino. Y antes, pues, en YouTube veía un video, pues, de 30 minutos, 20 minutos, y se informaba, pero ahora, pues, la información está en TikTok y es menos de un minuto. Sí. La información creo que ha cambiado mucho, y tal vez eso tiene que afectar o afecta nuestra manera de cómo vemos las cosas o cómo interpretamos al leer. Así es. ¿Tiene que ver eso? Sí, las cosas han cambiado, porque antes, por ejemplo, nuevamente, el caso mío, utilizo mucho la música porque soy músico. Uh-huh. Y lo utilizo como un recurso para explicar también estos temas. Entonces, antes salías con un álbum que tenía 10, 12, 13, 15 canciones. Hoy en día, si haces eso, se lo consumen en una semana y quieren más. Entonces, ahora la estrategia tiene que ser diferente. Ahora sacan una canción cada 2 o 3 meses y, digamos, dejan que eso, ¿no? explote por todas las redes, etcétera, y luego van soltando otra, y de esa manera, porque de lo contrario se consume todo el contenido, y bueno, ya hoy en día ya sacan canciones una vez por semana, una vez al mes. Hay artistas que están a ese nivel. Aunque en lo personal pienso que también a veces la calidad sufre, ¿no? Porque si es tan rápido, ya a veces es monótono, no es una cosa tan profunda. Pero sí, definitivamente las personas que consumen el contenido han cambiado mucho la forma de cómo se debe ahora también los artistas acomodar, las personas en general, cómo llegar el mensaje, el producto a las personas. Totalmente de acuerdo. Es un tema muy complejo que podemos explicarlo horas y horas y horas, pero me encantaría también hacer otra pregunta de lo que también estás investigando con respecto a lo que estás en tu MPA, y es,
¿Por qué es tan importante la administración pública y qué papel juega la diversidad en ella? Es una excelente observación. Actualmente estoy haciendo una pasantía, unas prácticas profesionales, ¿no? Un internship en la oficina del Dean aquí en BYU, y estoy digamos, asignado a la oficina multicultural. Y ha sido muy interesante porque he tenido la oportunidad de hablar con directores de esa oficina o digamos una similar en diferentes universidades en Estados Unidos. Y he visto en realidad el impacto que hay hoy en día con la parte de la diversidad. Y en las universidades a eso hace falta muchísimo. Entonces, para todos nuestros oyentes, ¿no? Latinos, es importante entender que estamos de moda. Hay que aprovechar el momento. Se requiere mucha diversidad y también estas experiencias que incluso nuestros padres han tenido y nosotros que hemos tenido en otros países puede agregar mucho a la cultura en general. Y al hacerlo, se convierte en algo más diverso. No es lo mismo, por ejemplo, ir a uno de nuestros países y vivir ahí 2 años como un misionero, por ejemplo, donde enseña el evangelio y todo eso, a que has vivido ahí, has trabajado ahí. No, obviamente las experiencias son distintas, ¿no? O sea, has sido afectado en diferentes aspectos económicos, políticos, etcétera. Entonces, al traer eso aquí, agrega mucho y puede enriquecer la cultura, ¿no? Porque ellos no han estado expuestos a todas estas vivencias de tercer mundo, que nosotros sí hemos tenido la oportunidad. Entonces, en vez de verlo como algo negativo, muchas veces debemos más bien dar la vuelta y decir, mira, yo traigo esto, sé que hay cosas que no funcionan y esas también las conozco bien, pero mira, podemos hacer las cosas de esta manera y créanme que si lo podemos expresar de la manera correcta, va a funcionar. Ellos van a escuchar nuestras ideas, van a implementar muchas de las cosas que nosotros podemos traer sobre la mesa. Entonces, esta parte de la diversidad es muy crítica y hay que utilizarlo hoy en día, ¿no? Y se necesita, o sea, necesitamos tener más abogados, más personas estudiando administración pública y en especial personas que quieren involucrarse en la comunidad, porque a veces se lo dejamos a otra persona. Pero como sea, por ejemplo, en el caso mío, yo apoyo a mi esposa que ella toca música afroperuana. Entonces hay eventos y tocan algunos instrumentos de percusión y a mis hijos les compré los instrumentos y vamos a hacerlo, vamos a apoyar. Entonces busca la forma como tú puedas de involucrarte en la comunidad y de alguna manera que eso sea visible, ¿no? Que vean que queremos aportar a esta cultura, a esta comunidad y ellos lo van a apreciar de esa forma. Creo que si buscamos la mejor estrategia de cómo presentarlo, va a ser un golazo, ¿no? Definitivamente. Y no me había puesto a pensar de ese detalle de cómo uno puede poner un hobby y también puede unirlo con cómo contribuir a la comunidad. Ahora, muchos de los estudiantes nos ponemos a pensar, cuando llevamos una clase, cuando llevamos un trabajo acá dentro del campus, ¿cómo yo puedo contribuir? ¿Cómo puedo compartir mis ideas sin tal vez sonar muy demandante o sonar como yo soy de tal país, yo soy de tal comunidad, de tal región y así se hacen las cosas o así podrían ser mejor las cosas? ¿Cómo ponerlo ya en perspectiva, en práctica? Eso es un gran desafío, porque queremos mostrar que somos sencillos, humildes, ¿no? Pero a la vez también queremos compartir lo que sabemos. Hay que buscar el momento adecuado. En el caso mío, yo he podido ponerme como voluntario, por ejemplo, mira, que si van a tener este evento, ¿qué tal? Si yo traigo, puedo tocar esto, puedo hacer aquello, ¿no? O le mando un enlace, mira, nosotros también sabemos hacer esto. En el caso, si tú lo necesitas para algo, si en algo puedo ayudar, existen estos recursos. Entonces, de esa forma tú no estás demandando, no estás diciendo, yo quiero tocar aquí o hacer esto, ¿no? Sino más bien, mira, tengo estos talentos de alguna manera indirecta, y ustedes lo pueden utilizar. Entonces ahí le das la flexibilidad a que la persona en su momento, en su tiempo, lo pueda hacer. Por ejemplo, en estos días, ya hace unos días me contactó el DIN, me dijo, yo sé que vi que sabes hacer esto, ¿me puedes acompañar? Voy a dar una presentación, a compartir algo en cuanto al cajón peruano, por ejemplo. Y le dije, perfecto, entonces vamos a hacerlo. Entonces le mandé la historia del cajón peruano y justo encaja con el aspecto de que, como tú sabes, eso es un instrumento que se hizo hace muchos años y eran de los africanos, ¿no? Y lo utilizaban para ellos celebrar, incluso, ¿no?
y compartir sus tradiciones, y de alguna forma no lo podían utilizar. Y luego llegó a ser entonces un emblema de resiliencia. Entonces, y justo aquí el link va a hablar de algo de eso. Entonces me dijo, perfecto, justo encaja con lo que estamos haciendo. Entonces ahí llegas a mezclar las diferentes culturas, digamos, de una manera natural, ¿no? Se dio de esa forma. Y yo creo que si estamos buscando de una manera sincera hacerlo, se van a dar las oportunidades, ¿no? Pero como dice, siempre tenemos que tener cuidado y no lanzarnos con todo, pero sí buscar las oportunidades y sí ser proactivo, ¿no? Y mostrar lo que sabemos hacer. Debemos más bien sentir ese deseo de compartirlo y no como un miedo o algo de que vaya a afectar, ¿no? No, totalmente. Y me encanta cómo has podido ayudarnos a entender un poco más cómo conectar trabajo, estudios y también el lado de la diversidad, que también hace la diferencia muchas veces en cómo vemos las cosas, cómo aportamos incluso en BYU y en general, en nuestras vidas en general. Bueno, ahora, tú en tu vida has tenido diferentes trabajos, has tenido diferentes responsabilidades, roles también, y tuviste un rol específico también en el área Sudamérica Noroeste, en las oficinas pues de la iglesia allá en Perú. Y me contaste que tenías que hacer algún tipo de proyecciones a futuro y es un trabajo, digamos, como complejo porque tienes que analizar factores externos y además también internos y bueno, es un tema muy complejo. Cuéntanos como qué tipo de proyecciones hacías ahí para la iglesia y cómo manejabas esa parte, pues, digamos, muy difícil, pues, para el trabajo. Bueno, tuve el privilegio de trabajar directamente con la presidencia de área. Uh-huh. Y en este caso yo tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Entonces yo podía ver cuáles eran las propuestas para crear nuevos barrios, nuevas estacas, nuevas misiones, incluso nuevos distritos de templos, ¿no? Entonces fue en realidad un privilegio poder ver cómo crece la iglesia en nuestros países, ¿no? Y el gran esfuerzo y el gran espíritu de nuestra gente. Y la verdad que para mí fue una experiencia que ha enriquecido mi persona en muchos aspectos, ¿no? Porque pude tener ese contacto directo con nuestra gente y ver el sacrificio que ellos hacen para servir al Señor y para querer ver el crecimiento de la iglesia, la organización de ella, y fue increíble. Más que nada yo hacía esas proyecciones, ¿no? De crecimiento. Entonces fue la verdad una experiencia de alguna forma muy especial, porque el ver que hay nuevos templos y hay nuevas misiones y nuevas estacas te da a ver que en realidad estamos creciendo, ¿no? Como gente, como iglesia, y siempre es un privilegio poder ver eso, y obviamente, ¿no? Que a uno le da mucha alegría que en nuestros países está creciendo de una manera increíble. No, y eso es impresionante porque de primera mano lo has visto, también has visto de cómo inició y cómo pues es el resultado final. Y en general lo he visto pues en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Exacto. Y es una cosa que sigue creciendo. ¿Podrías compartirnos alguna experiencia que has visto allí mientras tú estabas trabajando en el área? Bueno, uno siempre trabajaba con algunas autoridades, ¿no? De área, a la cual tenían propuestas y en algunas de ellas quizás no parecía como que era viable, ¿no? Pero al empezar a ver e indagar bien la estadística, las proyecciones, y ver que sí era posible y presentar a la presidencia de área y también buscar su guía. Yo creo que una de las grandes cosas que ocurre aquí es que a veces puede tener sentido en los números, pero la inspiración siempre es algo extra que está ahí, la revelación que ellos reciben, ¿no? De hacer o no hacer algo. A veces no entendemos por qué deciden sí o no hacer algo. Pero definitivamente lo que puedo decir es que cuando habían estas unidades, estas estacas, barrios que llenaban bien la estadística de cuántas personas realmente asistían y todo eso, podías ver que ellos estaban muy preocupados de buena forma, digamos, ¿no? Muy pendiente, en realidad es la palabra, de que se vieran en los hechos de que puede crecer la iglesia, ¿no? Entonces podía haber lugares donde ni pensaba, era un distrito y ahora es una estaca, ¿no? Entonces, o habían dos distritos, ahora son 2 estacas. Entonces, esos son milagros en realidad. Y ellos están ahí, al menos la presidencia de área y los líderes locales, para hacer eso realidad. Y la verdad que lo vi tantas veces
que para mí era un testimonio adicional, ¿no? De que realmente es la iglesia de Jesucristo, Él está a cargo de ella y que nuestras autoridades están ahí realmente para nuestro bienestar y siempre están orando, siempre nos tienen en mente y están buscando todos los recursos posibles para que nosotros podamos progresar. Entonces, en realidad ya depende de nosotros, ¿no? Poder agarrar eso y seguir trabajando. Entonces, eso ha sido un privilegio, la verdad. Me alegra bastante que nos hayas podido compartir eso y que haya pues enriquecido tu experiencia en general. Has tocado diferentes temas como la diversidad, la importancia de la educación, un posgrado, influencer, o sea, eres una persona que tiene un conocimiento muy grande de las cosas en general y me encantaría ahora ya hacer un poco más de todo lo que has compartido. ¿Cuál es tu definición personal del éxito? Esa, digamos, es la pregunta del millón, ¿no? Todos queremos tener la respuesta exacta. Creo que cada persona tiene diferentes experiencias que, digamos, pueden moldear cuál es el significado de la palabra éxito. Definitivamente, yo creo que el sacrificio tiene mucho que ver con el éxito. Creo que hay momentos en nuestra vida donde nos va a tocar sacrificar tiempo, dinero, recursos para poder lograr el éxito, ¿no? Ahora, ¿qué es el éxito? Para mí en particular, yo creo que tiene que ver también mucho con los valores. Porque una persona puede estudiar, tener muchos títulos, etcétera, pero si no tiene los valores, digamos, fundamentales, realmente yo no lo consideraría una persona de éxito. Yo recuerdo una vez que, por cierto, estaba en Perú, venía de la panadería, había comprado pan, ¿sabes? Que pan viene caliente, Sí. recién hecho. Recuerdo que iba caminando una oportunidad y había un señor que era un vigilante de la cuadra. Y había un sol tremendo y no sé, pareciera quizás tenía hambre o algo, sed. Y yo recuerdo que yo iba caminando, ¿no? Y yo justo iba pensando en las enseñanzas de mis padres, ¿no? Y yo iba diciendo, bueno, ellos me han enseñado a ser tratar de ser una buena persona, tener valores, digamos, mira, ya estudié, ya tengo un buen trabajo, pero que justo venía pensando en eso, ¿qué es el éxito, no? Y recuerdo ver al Señor parar, le ofrecí un poco de lo que yo tenía, ¿no? Él contento me agradeció, gracias por compartir esto. Y después iba caminando y digamos, tuvo un sentimiento de paz, ¿no? Un sentimiento de decir, mira, el éxito realmente es poder compartir de lo que tú tienes. Entonces, todo lo que tú aprendas, todo lo que tú tienes, que lo puedas compartir con los demás. Ese es con tu familia inmediata, con tus amigos, con tu entorno, en tu trabajo. O sea, dar lo mejor de ti en todo el sentido de la palabra. Creo que realmente ese es el éxito, porque es una, digamos, es una trayectoria, es un camino, no es un lugar específico a lo cual llegas, sino es algo que se va evolucionando en el tiempo y es algo que tú vas en el camino estableciendo, ¿no? Entonces, para mí ese es el éxito. Es un concepto muy hermoso que lo que has escrito, porque para algunos el éxito es mi éxito y no es compartir el éxito. Y me encanta también cómo esa experiencia, y pues me ha hecho recordar también el pan, que es una de las cosas como que más representativas de Hispanoamérica. Y gracias por compartir ese concepto tan lindo. Ahora, la pregunta es, ya con el concepto pues allí, ¿cómo uno puede conseguir ese éxito? Bueno, una forma de poder encontrar ese éxito es básicamente enfocándote en tus metas a corto plazo y a mediano plazo. Debes tener trazada tus metas de qué es lo que quieres alcanzar. Y obviamente aquí hemos hablado de muchas cosas, pero si es, por ejemplo, el tema de los estudios, bueno, es trazar qué quieres estudiar, por qué quieres estudiar eso. Empezar a buscar mentores, ¿no? Personas que ya conocen este tema, que han tenido éxito en ello, y que te digan, mira, esto es lo bueno, lo malo, lo bonito de esta profesión. Y con eso ya tú puedes ir viendo, bueno, realmente esto es lo que yo quiero hacer. Y en base a eso empiezas a establecer tus metas y, digamos, cosas que puedas medir, ¿no? Metas que puedan ser medibles en el tiempo, en concepto. Y con eso poco a poco vas avanzando y yo creo que ya vas a ir viendo que poco a poco eso va a ir agregando ese éxito que tanto queremos. Y definitivamente siempre estar agradecido por las cosas que vamos logrando. Y no puede faltar compartirlas. Parece mentira, pero cuando aprendemos algo y luego vamos y tratamos de enseñar eso que hemos aprendido con otra persona, compartirlo, tenemos la capacidad de retenerlo, entenderlo mejor y también vamos, digamos, contribuyendo a este éxito general.
En mi concepto, si yo ayudo a otra persona a tener éxito, de alguna forma eso se devuelve y me ayuda a mí a tener mucho éxito también. Entonces yo lo veo de esa manera, no más que, como tú decías, uno mismo lograrlo. Yo creo que si de manera colectiva trato de ayudar a otras personas a tener éxito, voy a de alguna forma ser recompensado también. No lo hago por eso, pero digamos es como una fórmula que funciona de esa manera, ¿no? Gracias por compartir eso y gracias también por demostrarnos de que sí se puede compartir conocimiento y también uno puede recibir, es como recíproco. Así es. Y gracias también por tu tiempo, por acompañarnos. Y aquí viene la última pregunta. Yo creo que esa es la parte donde nos encantaría que nos puedas dar ese consejo para la audiencia en general que nos escucha, los estudiantes que digamos como que están a punto de entrar a la universidad, o esos estudiantes que están pensando en un posgrado, o la cultura hispana que nos escucha el día de hoy. ¿Cuál es ese consejo que tú le darías? Hay que hacerlo. Sí, o sea, a veces uno aprende también haciendo, ¿no? Y creo que sobre la marcha hay muchas cosas. Entiendo que muchos de los que están escuchando también son primera generación. Y entiendo que a veces puede haber un poquito de miedo o inseguridades. ¿Será que debo hacer esto? Y si me pongo a estudiar esto y el tiempo y el dinero y las deudas o algo así. Pero en realidad, como decía al principio, siempre vamos a ganar mucho al estudiar. Entonces, si es una meta y lo puedes hacer, obviamente con sacrificio, simplemente hay que hacerlo. No, digamos, no hay una forma alrededor de esa decisión. Pero definitivamente siempre considerando a los mentors, o sea, busca personas que ya estén trabajando o estudiando eso y pide retroalimentación. Incluso yo lo hago actualmente, estudiando en el MPA, hay forma, hay por ejemplo la parte de non-profit que es sin fines de lucro y la parte del gobierno local, y ambas me apasionan, quiero aprender de ambas, y justo hablaba con un amigo y me dice, bueno, pero haz ambas, ¿no? Si lo puedes hacer, y digo, ¿por qué no? Entonces, es así. Yo creo que muchas veces tenemos que simplemente probar, intentar, y en el camino vamos aprendiendo y se van abriendo puertas y se van dando oportunidades. Entonces, tenemos que tomar esa valentía y simplemente ejecutarlo. Ese es el consejo que yo puedo dar. Muchas gracias. Se aprecia bastante y yo creo que eso es muy valioso para nosotros y en general la cultura hispana que nos escucha el día de hoy. Gracias, Roy, por acompañarnos. Ha sido un privilegio y gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Hasta la próxima. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos, suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito. También nos pueden encontrar en carasdelexito.com. No se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares y otros conocidos. Si desean ser parte de nuestro equipo, pueden mandarnos un correo a msrpodcast@gmail.com. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.